Abogados, ¿de qué es una laguna que la mayoría de la gente no conoce? En el Reino Unido, si paga por el estacionamiento y hay un letrero que dice que no son responsables de daños al automóvil, entonces aún puede demandarlos siempre que haya pagado porque por ley espera seguridad con el dinero que pagó. Intrigante. En Quebec, existe un código civil que impide evadir obligaciones mediante un aviso. Sin embargo, en la vecina Ontario, donde rige el derecho consuetudinario, esto es posible. Esto se convirtió en discutible el año pasado, pero disfruté descubriendo este. San Antonio tenía una ordenanza de cuchillo diseñada para que el transporte de un cuchillo plegable sea ilegal. La ley estatal penalizó la posesión de un cuchillo de más de 5 pulgadas. La ordenanza criminalizó la posesión de un cuchillo plegable de menos de 5 pulgadas. Nadie dijo nada sobre cuchillos exactamente 5.5 pulgadas. Ciertamente, 5.5 pulgadas no debe interpretarse como un valor absoluto. Este número se refiere a una medida que se encuentra entre 5.45 y 5.55 pulgadas, sin ser necesariamente 5.5000000000000000000 pulgadas. Por lo tanto, es importante entender que hay variaciones y que la precisión en las mediciones puede tener matices. Si está siendo demandado por el Estado en Canadá, puede solicitar que juzgue sea bilingüe, en French, y deben cumplir. Por lo tanto, muchas veces la corona dejarán caer los cargos o se acomodarán si el costo de ejecutar el caso en ambos idiomas, si no vale la pena, o repitiendo todo, o dinero que ha sacado a mi amigo canadiense de muchos casos de tráfico / transporte menores. Cosa. Estoy visualizando a un agente de la ley o a alguien similar deteniéndote y respondiendo con una expresión colorida ante esa solicitud. La escena evoca una mezcla de sorpresa y humor, mostrando cómo la cultura y el lenguaje pueden chocar en situaciones inesperadas. Es interesante cómo estas interacciones pueden reflejar la diversidad de expresiones dentro de una misma comunidad. Aquí hay otra cosa que creo que la gente debería saber. Sería una exageración llamarlo un laguna, pero es algo que muchas personas no saben. No hay forma de que lleguen aquí a tiempo para presenciar esta conducción peligrosa o no hay nada que puedan hacer al respecto hasta que realmente cause un accidente, llame a la policía. Es bastante importante si la persona causa un accidente en el futuro, editar, mi error tipográfico dijo, en el mentiroso, tal vez un resbalón freudiano. Los abogados y compañías de seguros astutas y compañías de seguros utilizan las llamadas del 911 para establecer que alguien conducía de manera imprudente. Dado que a veces es difícil demostrar quién fue responsable del accidente, su llamada al 911 podría ayudar al Estado a procesar el delito, o realmente podría ser la diferencia en si alguien gana un caso civil. En caso de duda, simplemente llame e informe su ubicación, una descripción del automóvil y una matrícula si puede dar una. Si no se siente cómodo llamando al 911, probablemente haya un número de no emergencia para su departamento de policía local, así que manténgalo en su teléfono. Una advertencia, 911 solo mantiene los registros de las llamadas por un periodo de tiempo limitado. Entonces, si ves a alguien en las noticias y te dice sola, vi que ese auto conducía erráticamente antes de eso. No asuma que la policía ya está al tanto de su llamada. Póngase en contacto con ellos y hágales saber lo que hizo y si está dispuesto a servir como testigo. Una vez, se contactó a la línea de no emergencias tras observar a un conductor maniobrando erráticamente en la carretera. Los vehículos que circulaban en sentido contrario tuvieron que tocar la bocina para advertirle. Al comunicarme, solo preguntaron si deseaba presentar una queja. Respondí que no, que solo quería que alguien llegara antes de que ocurriera un accidente. Después de eso, la conversación terminó sin ninguna acción por parte de ellos. Es increíble pensar en lo que pudo haber pasado. Tal vez no sea una escapatoria, pero, ¿sabes cuando das algo para el chequeo y tienen esa señal que dice que no son responsables de nada perdido o robado? Totalmente mierda. Al mantener sus cosas, han creado una fianza, y de hecho se vuelven responsables de ello. La verdad es que he tenido experiencias similares. Una vez dejé mi abrigo en el guardarropa de un bar. Cuando fui a recogerlo, no estaba. El tipo solo se encogió de hombros. Me hizo pensar en lo que decía esa letra. Es curioso cómo a veces las reglas parecen estar a favor de los que las ponen, pero en realidad deberían cuidar lo que tienen en manos. No soy abogado, pero en Quebec, los cargadores no pueden agregar tarifas de corretaje cuando algo se le envía. Entonces, si compra algo de eBay y UPS se lo envía a usted, a menudo obtienen una tarifa de corretaje de 60 a $100. El corretaje en sí es de $5, pero te están cobrando por hacerlo.
Si llamas al centro de llamadas, dicen que es un malentendido, pero te cobrarán la próxima vez. Cada vez. Es curioso cómo funcionan esas tarifas. Un amigo mío tuvo un lío similar con un pedido que hizo. Le llegó un cargo sorpresa que no esperaba. Habló con servicio al cliente, pero solo le dieron excusas. Al final, terminó pagando más de lo que pensaba. Es molesto cuando te cobran de más por cosas que deberían ser simples. Te hace cuestionar si vale la pena comprar en línea a veces. Del mismo modo, el cuartel de los soldados del estado de Nueva York cerca de donde vivo / trabajo es una estación de entrenamiento. Si un oficial más joven le da una multa por exceso de velocidad, hay una buena posibilidad de que esté entrenando y que no esté en el área demasiado tiempo, por lo tanto, puede establecer una audiencia judicial meses después de que se emita el boleto. Juegos de azar no. Aparecer y bajar a costa de un día sin trabajo. Eso suena interesante. Recuerdo que un amigo intentó algo similar una vez. Le dieron una multa y decidió esperar a ver si el oficial aparecía en la corte. Al final, no se presentó y se salió con la suya. Aunque tuvo que perder un día de trabajo, le salió bien. Es un riesgo, pero a veces vale la pena. Ojalá esto fuera cierto en Carolina del Sur. Hay varias ciudades de trampa de velocidad notoria, como Society Hill. Mudarse al asiento del condado, a 15 millas de distancia, se reduciría a las travesuras como, acelerando 3 millas sobre el límite o etiqueta publicado que expiró por un día. Ambos boletos reales que conozco. Es interesante cómo algunos lugares se vuelven famosos por sus trampas de velocidad. Recuerdo que un amigo tuvo una experiencia similar en un pueblo pequeño. Siguió el límite de velocidad, pero fue detenido por un error en su registro. Algo que parece insignificante puede volverse un gran problema. A veces, es mejor mudarse a un lugar donde no tienes que preocuparte por eso. ¿No permiten que el COP esté presente a través de una videoconferencia o teléfono? Estoy en BC Canadá y los policías no tienen que presentarse físicamente a la corte. En la cita de la corte, pueden ir a una oficina en la estación de policía y hacer todo por teléfono o videoconferencia. No. Existen dos aspectos relevantes en este contexto. 1. La cláusula de confrontación de la Sexta Enmienda se interpreta de manera muy estricta en el sistema judicial estadounidense. Es imprescindible que la persona que acusa esté presente físicamente. 2. Las cortes en esta región enfrentan serias dificultades con la tecnología. Frecuentemente, esto se debe a que los jueces se resisten a aprender sobre las nuevas herramientas. En San Diego, muchos han comenzado a usar el correo electrónico solo recientemente tras su obligatoriedad para ciertos trámites. Intenté esto en una disputa fiscal una vez. Fue pequeño, creo que $200. Escribí contra Offerfer, $50 en la línea y el estado de Nueva York lo cobró. Brevemente, pensé que lo logré hasta recibir una solicitud por los $150 restantes. ¿Estás diciendo que si hubiera escrito exactamente lo que dijiste y me quedaron con mis armas, habría funcionado? ¿Cuánto más esfuerzo requeriría? Eso es curioso. A veces piensas que puedes salirte con la tuya de una manera sencilla. En tu caso, la oferta parecía directa, pero claro, el Estado no se lo toma a la ligera. Es un juego riesgoso. Si hubieras seguido firme, probablemente habrías tenido que argumentar más y presentar pruebas, lo que no es fácil. Al final, siempre hay reglas que seguir. Hay algo similar al Reino Unido con respecto al acceso de la entrada y el derecho de paso. En mi calle hay una casa de esquina en el exterior de una curva. Tienen un camino de entrada delantero de 3 autos, pero el inicio real de la entrada es más estrecho que un ancho de autos, y sale hacia la casa, lo que significa que sus autos tienen que allanto a las entradas de entradas a cada lado para entrar en los suyos. La casa a su izquierda se cansó si esto colocó sus contenedores de basura a lo largo del borde del camino de entrada al fondo para evitar esto. Sin embargo, la casa a la derecha no puede hacer esto, porque la pareja vieja que vivió allí hace años lo permitió durante el tiempo suficiente para hacerlo acordado. Entonces, a pesar de que las nuevas personas se han mudado a la casa a la derecha, no pueden usar el ancho completo de su camino de entrada para sus 3 autos, porque entonces estarían bloqueando la casa de la esquina para entrar en su camino de entrada. La casa de la esquina en realidad tiene un camino de entrada mucho más grande detrás de su casa, a la que se accede desde una carretera adyacente, pero han aprovechado lo anterior para obtener una entrada adicional. Es curioso cómo las normas sobre el acceso a las entradas pueden complicar las cosas. Este caso en mi barrio está lleno de malentendidos. La esquina tiene un gran problema con los coches porque la entrada es estrecha y el vecino de la izquierda decidió guardar sus cubos de basura allí. Al final,
Los nuevos inquilinos de la casa de la derecha se sienten atrapados, todo por un acuerdo que ya no tiene sentido. Sí. Esto es realmente una cosa y me ha pasado a mí. Debido a la forma en que algunos vecinos construyeron una cerca detrás de mi casa en los años 60, tengo aproximadamente 2 por 6 minutos de tierra que técnicamente pasa mi línea de propiedad. Eso suena curioso. Una vez, un amigo mío tuvo un problema similar con su cercanía. Su vecino hizo una cerca, y luego había un pequeño pedazo de su terreno que en realidad no le pertenecía. Al final, tuvieron que hablar y resolverlo, porque nadie quería problemas. A veces, esas cosas pasan y no sabes qué hacer. Simplemente, se vuelve un tema extraño entre vecinos. Hice que eso sucediera en mi primera casa. El vecino era un éxito de taquilla que se convirtió en una tienda de piezas. Tuvieron que construir un estacionamiento completamente nuevo, y al hacerlo notaron que tenía trabajo de cemento desde un garaje que había desaparecido durante décadas yendo 6 pulgadas en su línea de propiedad. Su abogado me pidió que solo firmara esto muy rápido y lo cuidaremos e incluso construiremos una nueva cerca para usted. Mi hermana es abogada, por lo que me ayudó a elaborar una carta que me dio $5,000. Era eso o no tendrían suficientes espacios de estacionamiento, como lo entiendo, y no era nada en el presupuesto multimillonario. El abogado fue sorprendentemente educado al respecto. De todos modos, no era realmente su dinero y sabía que había estado manteniendo conspicuamente la propiedad durante años. Realmente lo necesitaba también. Tuve un problema masivo de plomería el mes anterior y tuvo que ponerlo en tarjetas de crédito. Eso me recuerda a cuando compré mi primera casa. Tenía un problema con el vecino que había cambiado de negocio y querían quitarme parte del terreno. Al final, tras algunas negociaciones y ayuda de mi hermana, logré obtener un buen monto de dinero. La verdad es que lo necesitaba, porque justo había tenido un gasto grande en plomería. A veces, las cosas inesperadas traen algo bueno. Olvidó la parte importante de que tiene que ser genuinamente adverso. Su vecino dirá que acabas de confundirte y pensó que el árbol era tuyo, y lo ganará en la corte, si no tienes ninguna prueba de que reconociste que él era el dueño del árbol y solo quería robarlo. Fue una vez que un amigo pensó que un árbol en su jardín era suyo, porque era muy parecido al de su lado. El vecino no estaba contento y decía que era un robo. Al final, terminaron en la corte. Mi amigo no tenía pruebas, así que perdió el caso. Fue una situación incómoda, la verdad. A veces, la confusión puede salir cara. Un compañero de trabajo mío me contó sobre un tipo que sabe dónde hizo esto contra un pedazo de tierra propiedad de la ciudad. Básicamente, había un lote de propiedad de la ciudad que nunca se mantuvo y este tipo cortaba la hierba con frecuencia y mantenía el paisaje. Después de 10 años, solicitó la propiedad de la tierra porque después de 10 años de mantener la propiedad pudo obtener algo de laguna y supongo que la tierra obtuvo la tierra. ¿Es eso incluso posible? Sí, es posible. Existen leyes de usucapión que permiten que alguien reclame la propiedad de un terreno si lo ha estado usando y manteniendo durante un tiempo determinado, que en muchos lugares es de 10 años. Es una forma de regularizar situaciones donde la propiedad no se cuida. Aunque suene raro, hay casos donde eso ha funcionado. Al final, depende de las leyes locales y de cómo se haya manejado el asunto. Mi papá trató de hacer esto con un poco de tierra al lado de nuestra casa. En el borde de nuestra línea de propiedad que compartimos con la ciudad, un gran campo abierto, había una roca UG. Creo que se colocó allí para ayudar a marcar la línea de propiedad porque era tan grande. Como 3.5 de largo, 2,5 minutos de alto. Todavía está ahí. De todos modos, la ciudad tiene que cortar el campo y cada año cortan un poco menos y un poco menos y un poco menos. Y mi papá corta cada vez más. Finalmente ganamos un trozo de tierra decente. Mi papá se ocupó de ello, plantó algunos árboles y un pequeño jardín. Intenté discutir con la ciudad para que la tierra fuera oficialmente suya ya que lo había cuidado durante tanto tiempo. No creo que haya ganado, lo que en retrospectiva es estúpido, pero fue una cosa. Nunca comenzaron a cortarlo de nuevo. Emoticono cara de disgusto. Mi papá intentó hacer algo similar con un terreno al lado de nuestra casa. Había una enorme roca en el límite de la propiedad, creo que la pusieron para marcarla. La ciudad tiene que cegar el campo, pero cada año lo hacen menos. Mi papá se hizo cargo y cultivó un poco de tierra. Intentó pelear con la ciudad para que le dieran el terreno oficialmente. No creo que ganara, pero era algo que se intentó.
Esto ya no existe en Canadá, al menos Ontario. Trabajé como topógrafo durante 4 años y a menudo teníamos personas quejándose de que sus vecinos estaban tratando de robar sus tierras a través del mantenimiento de la hierba. Tuvimos que asegurarles que las barras de metal en el suelo no iban a ninguna parte, independientemente de dónde se cortara la hierba. Es curioso cómo la gente puede obsesionarse con su terreno. Recuerdo que un amigo tuvo un problema similar. Su vecino mantenía el césped justo en la línea divisoria, y eso empezó a generar tensiones. Tuvimos que explicarle que los límites eran claros gracias a las marcas. Al final, todo se solucionó, pero la gente a veces se toma estas cosas muy en serio. La propiedad puede hacer que la gente actúe de formas raras. Solo si tienen la culpa. Sin embargo, para eso no son las exenciones. Las exenciones protegen a la empresa de pagar las condiciones de salud preexistentes o la negligencia al final del cliente. Por ejemplo, estás embarazada, y ve el salto de salto y ahora tiene un aborto espontáneo. No se puede demandarlos porque lo tienen por escrito que era consciente del peligro y era un riesgo que eligió correr, pero no los protege del mal funcionamiento del equipo o no sigue los códigos de seguridad básicos. Entiendo lo que dices. Las exenciones pueden ser confusas. Hay una delgada línea entre asumir riesgos y la responsabilidad de la empresa. La gente a veces no piensa en las consecuencias. Si alguien se lesiona por un mal funcionamiento, no debería ser su culpa. Es un tema complicado, pero creo que es justo que haya límites claros para proteger a ambos lados. IRC, la única excepción legal a todas las mascotas están permitidas por defecto en Canadá es que otras personas que ya viven en el edificio son severamente alérgicas a las mascotas. Cualquier cláusula que indique que no se permiten mascotas en un contrato de inquilinos son nulas de lo contrario. No tengo mascotas, pero me acuerdo de un amigo que vivía en un edificio donde un vecino tenía alergia. Tenían que hacer ajustes para que ambos pudieran vivir tranquilos. Es interesante cómo las reglas a veces se ajustan a la vida real. Al final, los que tienen mascotas siempre deben tener cuidado con esos detalles. Simplemente es parte de compartir un espacio. Mi edificio de apartamentos en Montreal tiene una política de no mascotas, pero hay 6 niñas, estudiantes, en mi edificio que tienen un perro grande, para defensa, presumiblemente, y son convenientemente todos los animales de confort. Eso pasa a menudo en algunas comunidades. La gente encuentra formas de eludir las reglas. Es interesante cómo esas chicas tienen esos perros grandes y todos son considerados animales de confort. La política de no tener mascotas no parece estar funcionando para ellos. Tal vez haya algo de descaro en eso, pero al final, todos quieren sentirse seguros en casa. Esto es algo curioso de la ley australiana. Puede demandar por muchas cosas, pero los daños solo se otorgarán por pérdidas tangibles y cuantificables. La única excepción son las bodas. Si su boda en Australia se arruina debido a que los proveedores de servicios se llenan, la jurisprudencia respalda los daños por el trauma emocional. Es curioso cómo la ley australiana maneja las cosas. Recuerdo que un amigo planeaba su boda y estaba nervioso por cualquier inconveniente. Siempre decía que, si algo salía mal, al menos podría demandar por el trauma emocional. Lo tomamos a risa, pero al final, el día fue perfecto. Solo me imagino lo que alguien podría hacer si se arruinara. La ley tiene sus raros giros, pero esto es definitivamente uno de los más extraños. ¿Qué tan difícil es demostrar que el vendedor conoce el producto? Si fue a una tienda como Ray o Dick's Sporting Goods, probablemente esté a salvo al asumir que la mayoría de las personas que trabajan allí tienen algún tipo de experiencia al aire libre, pero eso nunca es un 100% de certeza, ni es 100% seguro que la persona tiene un conocimiento profundo del producto. Esto suena principalmente como una escapatoria para que las personas astutas vayan a comprar algo y hagan algo estúpido con él, y luego hagan un gran hedor demandando a una empresa y haciendo que se acomoden con una gran cantidad de dinero. Esto implica que a los empleadores les podría convenir contratar a vendedores que carezcan de información, ya que así podrían argumentar que no estaban al tanto de los detalles del producto. En este sentido, contar con personal poco informado podría resultar útil para evitar responsabilidades. He llamado a la línea de no emergencia antes porque un conductor literalmente estaba girando de un hombro a otro. Una noche. Los autos del otro lado incluso tuvieron que tocar la bocina y ellos para que volvieran al lado derecho de la carretera. Lo único que me preguntó la persona del otro lado era si quieres presentar una queja, y dije que no, solo quiero que alguien salga antes de que lastime a alguien. Luego dijeron buenas noches y colgaron. Nunca enviaron a alguien fuera. Me sorprende que la persona no matara a alguien.
Increíble, ¿verdad? Una de las ventajas de contactar con el servicio de emergencia es que no pueden colgar, incluso si consideran que la situación no es grave. Además, las conversaciones quedan registradas. No estoy seguro de si graban todas las llamadas al número de emergencias no urgentes, pero tengo mis dudas al respecto. Tenía un auto, se desviaba en mi carril y me deslizaba lateralmente. Seguían conduciendo. Llegué a la siguiente salida, me detuve y llamé a la policía. La persona que me deslizó y la policía se presentó a mi ubicación. La policía me dijo que nos estaba emitiendo un boleto porque una llamada al 911 indicó que había cambiado de carril, no el otro conductor, y no podía determinar la situación real. Resulta que el otro conductor llamó a su esposo después del accidente y le dijo que llamara al 911. Él lo hizo y dijo que su esposa estaba lateral y estaba asustada de detenerse porque pensaba que era un conductor agresivo. Toda mierda, pero eso es lo que dijo. Mi compañía de seguros me mantuvo parcialmente responsable y tuve que pagar un boleto. Entonces, sí, puedes llamar al 911 para el bien o para el mal. Eso suena bastante frustrante. A veces, aunque uno no tiene la culpa, las cosas no salen como deberían. Es raro cómo las versiones de la historia pueden cambiar según quien las cuente. Al final, terminar con un ticket y tener que pagar, a pesar de lo que realmente pasó, es una situación difícil. A veces la gente no se da cuenta del impacto que sus palabras pueden tener. Recuerde que firmó mi papeleo original de préstamo estudiantil, en Nueva Zelanda, y había una pieza muy seria que decía algo como no ingrese nada en esta línea o hará esta aplicación anula, así que puse un pequeño punto con un lápiz en la parte inferior de la página. Creo que fue solo para evitar que las personas llenen las piezas que no estaban destinadas a, y no creo que mantenga en la corte que mi punto anula $33K, afortunadamente ahora reembolsado. Deuda, pero sería divertido para probar. Me acuerdo de cuando firmé los papeles de mi préstamo estudiantil en Nueva Zelanda. Había una advertencia que decía no ingreses nada bajo esta línea o vas a anular esta solicitud. Así que decidí poner un puntito con un lápiz al final de la página. No creo que eso tuviera valor legal para anular $33K de deuda, que ya pagué, pero sería interesante intentarlo. Una vez me atrapó una trampa de velocidad, así que fui a la corte para alegar una multa más baja. Hablé con el oficial cuando estuve allí, y él me dijo que era parte de una unidad especial, y que los miembros de esa unidad siempre iban a los tribunales. Porque todo lo que hicieron fue la aplicación de la velocidad. Entonces, si estás atrapado en una trampa de velocidad, las probabilidades son buenas, el oficial estará allí. Sin embargo, si una patrulla aleatoria lo atrapa, entonces puede tener una oportunidad con el cambio de lugar y un cambio de fecha. Una vez me atrapó un radar, así que fui a corte para pedir una multa más baja. Allí hablé con el oficial y me contó que era parte de una unidad especial que siempre iba a corte, porque solo se encargaban de multas por velocidad. Si te atrapan en un radar, lo más probable es que el oficial esté presente. Pero si te detiene una patrulla aleatoria, puedes tener suerte con el cambio de lugar y fecha. Común en Cali, Texas y la mayoría de los sur y medio oeste. Sin embargo, moreso en Cali y Texas que en cualquier otro lugar, simplemente porque son enormes estados. Incluso en Metro Detroit, donde vivo, un asiento del condado puede estar a más de 35 millas de la ubicación de boletos mientras el cuervo vuela. La distancia entre lugares aquí puede ser bastante grande. Recuerdo una vez que fui a un evento en una ciudad y tuve que manejar un rato largo para llegar. No es raro escuchar que la gente se queja de las distancias, pero al final, es parte de la vida aquí. La próxima vez, tal vez debería planear mejor para no perder tanto tiempo en el camino. Las cercas son raras. Debido a que se basan en líneas de propiedad y porque su vecino disfruta de los beneficios de la cerca, en algunos lugares puede llevar a su vecino a los tribunales y obligarlo a pagar la mitad del costo de la cerca. La verdad es que los cercos son un tema complicado. Recuerdo que mis vecinos y yo tuvimos una pelea por uno hace años. Al final, decidimos compartir los costos para evitar problemas, pero fue un proceso incómodo. Aprendí que a veces es mejor llegar a un acuerdo que pelearse por cosas pequeñas. Así que sí, las cercas pueden traer más problemas de lo que parecen. En los Estados Unidos, los animales de apoyo emocional no están cubiertos por la ley de americanos con discapacidades. Y realmente no se requiere pruebas de que un animal sea un animal de servicio protegido. Veo que esto abusó mucho y espero que cambie. Creo que los perros deberían requerir algún tipo de identificación. Las empresas solo pueden hacer 2 preguntas a los propietarios de presuntos perros de servicio. Por supuesto.
Una persona llegó con 2 perros indisciplinados, diciendo que eran perros de servicio, y uno de ellos hizo sus necesidades en la alfombra mientras el individuo se quedaba ahí, sonriendo. Sucedió en el Reino Unido con nuestras leyes de clasificación de vídeo. La ley no había sido presentada a la UE correctamente, por lo que no era válida. No ayudó a las personas que ya habían sido multadas, y lo arreglaron la próxima semana, pero ese tipo pudo salirse con la suya. La historia es bastante curiosa. La gente pagó multas por algo que era inválido. Un tipo se salió con la suya porque la ley no fue presentada correctamente. Luego, en una semana, tocaron el tema y todo empezó a funcionar de nuevo. Es raro cómo a veces una pequeña falla puede beneficiar a algunos. La mayor parte del tiempo es solo una táctica de miedo. Si piensa ni siquiera vale la pena pagarle a un abogado porque ya lo firmé, pueden afeitarse bastantes demandas de esa manera. Además, siguen siendo efectivos en muchos casos. Por ejemplo, sé que al ir en paracaidismo te hacen firmar algo como esto, y en su mayor parte, las cosas que tienen que firmas son exigibles. Así que eso también es útil. La verdad es que muchas veces las cláusulas que firmamos parecen más que nada una manera de asustarnos. Recuerdo una vez que fui a hacer paracaidismo, y me hicieron firmar un papel que decía que si algo salía mal, no podía demandar. Al principio pensé que era una locura, pero luego me di cuenta de que la mayoría de la gente no quiere lidiar con un juicio, así que esos papeles funcionan. Aquí en Tucson había un pequeño escándalo hace un par de años con la fuerza policial local. Los oficiales pueden marcar 2 horas para su aparición en la cancha en sus tarjetas de tiempo. No importa si solo tuvieron una cita para aparecer, y se manejó en 10 minutos, de todos modos, solo rellenaban sus tarjetas de tiempo durante 2 horas. No creo que haya salido nada de eso, el zumbido se calmó muy rápido después de que se revelara. Es interesante cómo a veces la gente intenta sacar ventaja de situaciones como esa. Aparentemente, las cosas se calman rápido cuando no hay consecuencias visibles. Es una pena que la transparencia no siempre esté presente en esos casos. Algunas cosas quedan en el olvido y la vida sigue, ¿verdad? Al final, la gente se olvida de los escándalos y vuelven a lo cotidiano. Al menos en Canadá emiten la mayoría de los boletos para tener fechas judiciales en días específicos. Estos son entonces su día designado para sentarse en la corte para boletos. Entonces, las posibilidades de que el policía no se muestre no son escasas a ninguno. Y el raro momento es porque están lidiando con algo mucho más grave que su boleto de tráfico. Mi primo, que es un detective ahora, se dirigía a la corte cuando fue testigo de un camión que corría una luz. Golpeó un vehículo y luego corta a un peatón que cruzó la calle. No hace falta decir que lo persiguió e hizo el arresto en lugar de continuar ante los tribunales. Es interesante cómo a veces las cosas no salen como planeas. Mi primo, que ahora es detective, se encontró en una situación inesperada justo antes de ir a la corte. Ver a un tipo correr un semáforo y causar un accidente mientras iba a enfrentar su propio asunto legal. Al final, dejó de lado su cita para hacer lo correcto. A veces, el deber llama antes que cualquier otra cosa. No se pierden el trabajo, pero obviamente no son patrullas si están en la corte, por lo que programan todas sus apariciones en la corte para boletos en un día en particular cada pocas semanas. Y tienen un día de la corte en lugar del día de la patrulla. Usted reprograma, y no es probable que caiga en otro de sus días en la cancha y no se perderá un cambio de patrulla para comparecer, por un boleto de exceso de velocidad. Esto me recuerda a un amigo que siempre buscaba maneras de evitar las multas. Programaba sus citas en la corte con antelación, casi como si fuese un día libre. Una vez, tenía que elegir entre una multa y un día de trabajo. Al final, decidió pagar la multa para no perder su turno. Creo que eso pasa cuando la vida se vuelve un juego de prioridades. Eso es cierto cuando mi madre puso una cerca después de que un perro de un vecino salió de su patio y atacó a uno de nuestros perros. El vecino de su este ya tenía una valla de cuando tenían un perro, por lo que el vecino del este acordó ayudar a pagar la cerca de su propiedad, ya que el perro que se soltó se le enseñó cómo salir del patio en el patio del patio. Primer lugar. Es una situación común. A veces, un perro se escapa y puede causar problemas. La madre de uno de mis amigos también hizo lo mismo. Un perro vecino se metió y atacó a su perro. Al final, los vecinos tuvieron que colaborar para resolver el asunto. Es bueno que hayan tomado medidas para evitar futuros problemas. A veces, la comunicación entre vecinos es clave. Sí,
Entiendo que es diferente, solo me recordó debido a lo similar, si se deja durante tanto tiempo, se clasifica como aceptado. No sé si son 10 años o si hay un límite, pero es similar en ese sentido. Me suena. A veces las cosas se quedan tanto tiempo en un lugar que parece que se vuelven parte de él, como cuando dejas un libro en la misma estantería. No sé si hay un tiempo exacto, pero es curioso cómo lo que se ignora puede terminar aceptándose. Eso me pasó con una foto vieja en mi cuarto, al principio la vi como un estorbo y después se volvió parte de la decoración. Según los estándares de la industria, sí. Cuando pedí un remolque o un salto, son los mejores chicos del mundo. ¿Pero por el conflicto? No importa lo bien que seas con ellos, han sido gritados en suficientes veces para asumir que estás a punto de ir completamente mental. Es cierto, he tenido experiencias similares. Cuando necesitas ayuda, la gente es amable. Pero en situaciones complicadas, como recoger un coche, el ambiente cambia. La frustración de los conductores parece afectar a todos. He visto a muchos perder la calma y eso pone a los que trabajan allí en modo de defensa. Al final, todos solo queremos resolver el problema, pero las tensiones pueden subir rápidamente. ¿Qué pasa con las cámaras que graban vídeo y que un oficial vea el vídeo? La cámara no elige la violación cometida, el oficial que revisa las imágenes. ¿Entonces el oficial le escribe un boleto? No tengo certeza, pero parece que la mayoría de los tribunales están desestimando esos casos por completo. En lo que he observado, incluso si hubo una revisión, fue de manera automática y cuando decidí no prestar atención, simplemente desapareció. El año pasado tuve un accidente automovilístico, tuve la culpa legal de un mal giro a la izquierda. Los policías me acompañaron a una junta de comida rápida y me compraron una bebida porque tuve un ataque de pánico. Justo después de que se fueron, un trabajador se acercó y me dijo que vio lo que sucedió. Ella estaba totalmente acelerando sobre la colina, de ninguna manera la hubiera visto. Quería decir, bueno, gracias por decirle al gilipollas de la policía. Eso suena complicado. A veces las cosas no salen como uno espera en la carretera. Es raro cómo la gente reacciona en situaciones difíciles. Es bueno que los policías te ayudaran, aunque luego la situación se pusiera tensa con el testigo. Al final, siempre hay más a la historia de lo que parece. Como ejemplo concreto, aprendí que el estado de Washington no considera $1 como un valor adecuado para un automóvil. La madre me estaba dando su auto de mierda de 10 años después de la universidad, así que tenía algo que conducir. Era gracioso. Mi mamá quería darme su viejo coche, pero en Washington no lo vieron bien. Pensaron que $1 no era suficiente. Al final, solo querían asegurarse de que había algún tipo de valor en el papelerío. Así que tuvimos que buscar una solución. Pero al menos ahora tengo un coche, aunque sea un poco viejo. Las cosas pueden ser raras a veces. No, lo que realmente tienes que hacer, vaya al ayuntamiento y que la cerca se agregue a la línea de propiedad. La cerca ni siquiera necesita ser eliminada si no le importa allí, solo agregue una línea. Y haga que el vecino esté de acuerdo, que indique dónde está la cerca y qué tan lejos está de la línea. Si lo construyeron 6 pulgadas en tu lado solo dilo. De lo contrario, cuando lo busquen, el topógrafo asumirá correctamente que la cerca es la línea. A mí me pasó algo parecido con un vecino. Teníamos un conflicto por una valla. Fue un poco incómodo, pero al final solo tuvimos que hablar y acordar dónde estaba realmente la línea de la propiedad. Llevamos el tema al ayuntamiento y todo se solucionó. A veces, solo hace falta comunicarse para resolver estos problemas. Así evitas conflictos y malentendidos a futuro. Esto es lo que encontré en el sitio de transporte de EU. Si la aerolínea organiza un transporte sustituto que está programado para llegar a su destino entre 1 y 2 horas después de su hora de llegada original, entre 1 y 4 horas en vuelos internacionales, la aerolínea debe pagarle una cantidad igual al 200% de su UNOF. Va la tarifa a tu destino final ese día, con un máximo de $675. Si el transporte sustituto está programado para llevarlo a su destino más de 2 horas después, 4 horas internacionalmente, o si la aerolínea no hace ningún arreglo de viaje sustituto para usted, la compensación se duplica, 400% de su tarifa unidireccional, $1.350 máximo. Sí, podrías haber obtenido bastante efectivo si fueras lo suficientemente insistente. Es interesante ver cómo funcionan esas compensaciones de las aerolíneas. Recuerdo una vez que un amigo se quedó atrapado en un vuelo cancelado. Al final, logró que la aerolínea le diera un reembolso y un vale.
Dijo que se sintió un poco incómodo pidiendo más, pero al final, se quedó con un buen dinero extra. A veces, vale la pena ser insistente cuando algo no sale como uno esperaba. Creo que si quieren reclamar honorarios legales, que serán más que el costo del boleto, tienen que hacer y demostrar un esfuerzo real para establecerse. Pero nunca tengo un boleto ni probé esto. No tomes mi palabra como 100% de hecho. Nunca he recibido una multa, así que no puedo decir mucho sobre eso. Recuerdo que un amigo tuvo problemas con una por no estacionar bien. Intentó discutirlo, pero al final solo pagó. Siempre dice que debería haber tratado de negociar, pero nunca lo hizo. Tal vez haga falta una buena charla para llegar a un acuerdo. Al final, cada uno tiene su propia experiencia. Solo contaría como perjurio, hasta donde yo sé, si hubiera pasado la detección y continuara con dicha intención de anular al acusado. Lo más probable es que salga del deber del jurado. Tanto la defensa como el enjuiciamiento deben ponerse de acuerdo en los jurados y dudo mucho que cualquier fiscal quiera que alguien con ese conocimiento sirva. Eso suena a una experiencia interesante. Recuerdo que un amigo fue llamado para el servicio de jurado. Era un proceso largo y se sentía un poco incómodo. Al final, salió porque no quería involucrarse en un caso complicado. Dijo que era más fácil evitarlo y seguir con su vida. La gente tiene diferentes opiniones sobre el jurado, pero lo importante es que todos cumplen con su deber. Es un poco como un seguro. Todas las personas pagan que algunos nunca lo usan, las personas que no cubren el costo de los que sí lo hacen. Entonces, su gato está bien y usted es un propietario responsable. Digamos que los inquilinos 8 décimos son de la misma manera, compensar números. La tarifa de su mascota ayuda a cubrir los daños y las extensas reparaciones causadas por el 2 décimos, restantes que son malos propietarios con animales mal entrenados. Eso me recuerda a un amigo que vivía en un lugar donde había una cuota por mascotas. Siempre decía que era injusto, porque él cuidaba bien de su perro. Pero al final, entendió que esa tarifa ayudaba a cubrir los daños de otros que no eran responsables. Aunque al principio le molestaba, se dio cuenta de que era parte del trato. Así es como funciona, a veces. Siento que la cláusula perjudica a los propietarios que son responsables con sus mascotas, en lugar de los que simplemente los ignoran. Y si estaba en un apartamento con un perro, probablemente sea pequeño y no un perro de tamaño de Golden Retriever. Entiendo tu punto. A veces, las reglas afectan más a quienes se preocupan por sus mascotas que a los que no lo hacen. Además, tener un perro pequeño en un apartamento puede ser más práctico, ya que ocupan menos espacio y son más fáciles de manejar. Es importante encontrar un equilibrio que favorezca a los dueños responsables. Conozco a muchos policías y están a favor de ir a la corte, pero generalmente no están a favor de que un tipo se quite los días adicionales para la corte, lo que hace que todos los demás tengan que trabajar más duro. Es similar a la razón por la cual muchas personas vienen a trabajar cuando están enfermas, incluso si tienen días de enfermedad. Es interesante ver cómo a veces la presión del equipo lleva a la gente a actuar en contra de sus intereses. Me recuerda a un amigo que siempre venía al trabajo enfermo, porque no quería que el grupo tuviera que cargar más. Al final, eso afecta a todos, pero la cultura en el trabajo suele favorecer el sacrificio. Es un ciclo complicado del que a veces es difícil salir. Finalmente obtuve un mejor trabajo hace un año y cascada mi préstamo Sallie Mae en diciembre pasado. Todavía tengo $30k en préstamos gubernamentales para pagar. Es una lucha diaria pensando, solo estoy trabajando para pagar la deuda, nunca podré hacer mi sueño. Es complicado lidiar con esas deudas. Recuerdo cuando un amigo se sentía atrapado por los préstamos estudiantiles. Trabajaba largas horas, pero siempre sentía que el dinero solo iba para pagar lo que debía. Era agotador. Al final, decidió ajustar su enfoque y encontrar maneras de disfrutar pequeñas cosas mientras pagaba. Aunque la deuda no desapareció de inmediato, su perspectiva cambió. A veces, hay que buscar el equilibrio entre las responsabilidades y los sueños. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.